Masejet Baba Batrada Fiuda Mudalev 10a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tania, Hayar Rabbi Meir Omer, Yesho le Baldin le Ashiveja velomar leja, y me lo dejé moevanim hum y pnemaino me farnesan. Emorlo, que de Shenitzol anu bahem midinash el Gehinom. La Gemara trae una varita y en esta primera parte dice la varita lo siguiente. Decía Rabbi Meir, un rasha, un malvado o un idólatra pueden venir y argumentarte lo siguiente. Si Hashem de verdad quiere a los pobres, pues ¿por qué Él, por qué Hashem no sustenta a los pobres directamente? ¿Por qué no les envía el sustento directamente? El hecho que Hashem no los sustenta directamente nos demuestra que en verdad Hashem no quiere a los pobres. Dice Rabbi Meir, si un malvado o un idólatra te dice eso, ¿qué le tienes que responder? Tienes que responder lo siguiente. En verdad Kadosh Baruj Hu ama, quiere y apoya a los pobres. Y en verdad Él podría enviarle sustento directamente, porque los quiere. Pero la razón que lo hace a través de otras personas es para poder ameritar, para poder darle mérito a aquellas personas y que ese mérito los salve a esas personas de Dinash el Gehinom, del juicio del infierno. Sigue diciendo la Gemara, Vezo Sheela Sha'al Turnus Rufus Harasha et Rabbi Akiva, Imelo Ejemo Evanim Hu, mi prima no me farnesam. Amarlo que de Shenitzol anu bahem midinash el Gehinam. Amarlo, Adraba, שמחייבתם לגיהינום. אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך בשר ואדם שכעס על עבדו, וחבשו בבית אסורים וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד, והאכילו והשקהו. כששמע המלך לא כועס עליו, ואתם קרויים עבדים, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך בשר ואדם שכעס על בנו, וחבשו בבית אסורים וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו. והלך אדם אחד והאכילו והשקהו. כששמע המלך לא דורו משגר לו, וענן קרויים בנים, דכתיב בנים אתם להשם אלוקיכם. אמר לו, אתם קרויים בנים וקרויים עבדים. בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אתם קרויים בנים. ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם קרויים עבדים. ועכשיו אין אתם עושים רצונו של מקום. אמר לו, הרי הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית. מתי עניים מרודים תביא בית? העידנא, וכאמר, הלא פרוס לרעב לחמך. La varita sigue diciendo que esta pregunta, este argumento que mencionamos que un malvado o un idólatra puede hacer, la hizo Turnus Rufus, ¿a quién? A Rabbi Akiva. Le preguntó Turnus Rufus a Rasha, el malvado, a Rabbi Akiva, si Hashem quiere a los pobres, ¿por qué no directamente los sostiene? Le respondió Rabbi Akiva lo que mencionamos antes. Lo que dijo Rabbi Meir que hay que responder. ¿Qué respondió Rabbi Akiva? En verdad Hashem quiere a los pobres y lo puede hacer directamente. Y la razón que lo hace a través de terceros es para meritar a aquellos terceros que tengan ese mérito, ese sahar, esa recompensa, ese mérito. ¿Para qué? Que se salven de Dinash el Gehinom, del juicio del infierno. Turnus Rufus siguió preguntándole a Rabbi Akiva. No, al revés. Siguió diciéndole y argumentándole al revés. El hecho que ustedes le dan de acá, el hecho que a través de terceros se le dan de acá, eso causa que ¿qué? No que los salve del juicio del infierno, sino que los obliga al juicio del infierno. Y te voy a traer una prueba, te voy a decir a qué se parece eso, le dice Turnus Rufus a Rabbi Akiva. ¿Qué pasa si un rey de carne y hueso se molestó con su esclavo? Ojo, con su esclavo. Y por causa de eso lo puso en la cárcel y le dijo a sus ayudantes, pónganlo en la cárcel y no le den ni de comer ni de beber. Y vino alguien del palacio y le dio de comer y de beber. El rey se entera, se pone bravo con esta persona que le dio de comer y de beber, claro. Él le dijo que ¿qué? No le des de comer. Y él transgrede su palabra y le da de comer. Y el Bené Israel, el pueblo de Israel, son llamados ¿qué? Esclavos de Hashem. Entonces, de la misma manera que un rey carne y hueso se pone bravo con su esclavo cuando no escucha, pues también Akadosh Baruj Hu se pone bravo con Am Israel, que es considerado su esclavo, como dice el pasuk, Ki li bnei Israel abadim, cuando no escucha. ¿Cuándo no escuchó? El hecho que, básicamente, Hashem está diciendo, el hecho que Hashem no le está dando la tzedakah directamente al pobre, es porque no quiere que se la den. Entonces, el hecho que se la dan, están transgrediendo, es como si fuese que Hashem está diciendo, no le den de comer, y le están dando de comer. Así le dice Turnus Rufus a
Rabbi Akiva, le responde Rabbi Akiva, no comparaste bien. Tienes que compararlo con un rey de carne y hueso que se puso bravo con su hijo y lo manda a poner en la cárcel y le dice a su ayudante que no le debe de comer ni de beber. Y al final viene uno de los ayudantes y le da de comer y de beber. Y eso fue lo que le salvó que su hijo no se muera. El ayudante transgredió la palabra del rey. Aún así, ¿el rey se va a poner bravo o no se va a poner bravo? No, porque es su hijo. Aquí también. Am Israel es llamado hijo, no esclavo. Banim atem la Hashem Elokehem, como dice el pasuk. Por lo tanto, esto no enfurece a Hashem cuando damos tzedakah, porque damos tzedakah a sus hijos. Y aunque puede ser que no lo da directamente y no quiere, no se va a poner bravo porque son sus hijos. Se le respondió Rabbi Akiva. Viene Transpusa Rasha y le dice Rabbi Akiva, un segundo. Am Israel no es llamado hijos de Hashem. Son llamados también esclavos y también hijos. El pasuk dice, Banim atem Hashem Elokehem, hijos. Pero también dice el pasuk que mencioné antes, Avadim, Kili bnei Israel Avadim, esclavos. Como es hijos o esclavos, le dice su esposa Rabbi Akiva, cuando hacen la voluntad de Akadosh Baruj Hu de Dios y cumplen las mitzvot, son considerados y llamados ¿qué? Hijos. Pero si no hacen la voluntad, son considerados y llamados ¿qué? Esclavos. Le dice su esposa, y ahorita que estamos en Galut, que estamos en exilio, el hecho que estamos en exilio y no ha llegado la redención, no ha llegado el Mashiach, significa que estamos haciendo la voluntad de Dios o que no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos, entonces somos llamados esclavos. Si yo tengo razón con mi comparación con un rey carne y hueso que lo compara, que regaña al esclavo, que ahí sí, si le dan en contra de su voluntad, se pone bravo. Le respondió Rabbi Akiva a nuestro Rus. Mira, está escrito en el pasuk en Ishaya, el pasuk que mencionamos en la clase anterior. Halo faros la raev lachmecha vani merudim tavi bait. Que significa la segunda parte del pasuk vani merudim tavi bait, que las autoridades, los gobernadores van a venir, entrar a la casa y cobrarte, sacarte dinero de impuestos, ¿sí? O sea, el pasuk te está hablando cuando estamos en el exilio o cuando estamos en redención. Exilio, por eso vienen las autoridades a cobrarte, las autoridades gentiles de las tres naciones a cobrarte impuestos. Y aún así dice la primera parte del pasuk, alofaros la raev lachmecha. ¿Qué significa eso? Que Hashem quiere, paros lachmecha, paros la raev, pártele de tu pan al hambriento. O sea que Hashem quiere que le eche de acá. Entonces no es una buena comparación. También si somos esclavos hoy en día, pero nosotros estamos hablando con un caso de un rey que dice que no le dé de tomar. ¿No? Aquí Hashem no está diciendo que paros la raev lachmecha, aparte de dar alimento, dale de acá, dale comida, también cuando estamos en momento de galut, que somos considerados esclavos. Seguimos. Darash Rabbi Yehuda Rabbi Shalom. Que Hashem shemezonotav shel adam ketzuvinu berosh Hashanah, kach chesronotav shel adam ketzuvinu berosh Hashanah. Zachá a lo paros la raev lachmecha. Lo zachá ואני מרודים תביא בית. כי הדבני אחתה דרבי יוחנן בן זכאי, חזלהו בחלמה דבאו למחסר 700 דינרי. עשינו, שקל מיניו לצדקה, פוש גביו 17 דינרי. כי מתה מעלה יום עדי כיפורי, שדור דבי כסר נקטינו. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא תתחלון, 17 דינרי גבייכו שקרינו מינייכו. אמרו לה, מיני ידעת? אמר לו, חלמה חזי לכו. אמר לה, ומה לא אמרת לן? דנתבדינו. Perdón, sí, Amrele Bamay lo Amartlan, de Netvinu. Amarle Uamina Kieji de Tavdu Mitzvah Lishma. Escuchen lo que dice Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Shalom. Dice Rabbi Yehuda de Rabbi Shalom, de la misma manera que los alimentos de la persona, de cada persona y persona, cada individuo, están pactados y medidos desde Rosh Hashanah, también lo faltante, lo que va a perder la persona monetariamente, está pactado ¿cuándo? En Rosh Hashanah. O sea, el dinero que va a sacar. Si tiene mérito, si se lo merece, eso lo va a sacar ¿para quién? Para los aní, para los pobres. Si no zahá, no tiene mérito, no se lo merece, se lo van a quitar las autoridades. Vimos algo parecido en la clase anterior. Eso es lo que significa el pasuk. A los paros la raev lachmeja, si zahá le va a dar tzedaká al pobre, le va a dar pan al pobre, y si no zahá, vani merudim tavi bait. Merudim viene de las autoridades que vendrán a tu casa a quitar del dinero. Dice la Gemara, y te voy a traer una historia que nos demuestra esto. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan ben Zakkai, también jajam grande, tuvo un sueño que tuvo un sueño el Motzei Kippur, en la salida de Kippur, que
los sobrinos de él, los hijos de su hermana, van a perder ese año 700 dinarim. 700 dinarim. Fue de inmediato Rabbi Yohanan con los sobrinos. Les dijo, señores, denme tzedakah. Les quitó dinero, denme tzedakah. ¿Por qué? Como dijimos antes, está pactado cuánto van a perder. Tú decides si es para, si se tienen zehut, mérito, para tzedakah. Si no, se lo quitan. Entonces, él soñó que los sobrinos iban a perder 700. Fue donde ellos le dijo, dame tzedakah, tzedakah. Y efectivamente dieron, pero quedó pendiente todavía, ¿cuánto? 17 dinarim. O sea, de 700 quedaron pendientes 17. ¿Cuánto es? O sea, que recibió de ellos para tzedakah 683. ¿Sí? Bueno, cuando llegó la víspera de Kippur del próximo año, ¿sí? Envió el emperador romano mensajeros y ellos le quitaron a los sobrinos estos, ¿cuánto? 17. ¿Sí? Y de repente estos sobrinos se empezaron a poner con mucho miedo porque ahorita le quitaron 17, pero pensaban que ahorita le van a quitar ¿qué? Cosas adicionales. Y Rabbi Yohanan Ben Zakkai cuando ve eso le dijo, no se preocupe, no tengan miedo. Les quitaron 17, no le van a quitar más. Y le dice, ¿cómo sabes? No, porque yo tuve un sueño en Motzei Kippur del año pasado, que 700 iban a perder, ya me dieron 683 y ahorita le quitaron 17, ahí quedó. Entonces dice, ¿por qué no lo dijiste desde un principio, hace un año, para que sepamos que es así? ¿Sí? Y no nada más de eso, tuviésemos dado también los 17 adicionales para tzedakah. Le dice, no te dije para que cumples la mitzvah de tzedakah lishma. Cuando diste los 683, lo diste de verdad, Leshem Shamayim. Si te hubiese dicho el sueño, lo hubiese dicho porque lo hubiese dado no obstante 700, pero por el sueño, no Leshem Shamayim. Esto por lo menos 683, lo diste ¿qué? Leshem Shamayim 100%. Seguimos a Potay. Rav Papa have salik bedarga. Ishtamet kar'eh. Baile meifal. Amar hashta ken chayv man de San Ilan. Que mechayle Shabbatot ucheovde avodat kochavim. Amarle Haya barra midifti le Rav Papa. Shema ani baleatcha velo pirnasto. נתן רבי יהושע בן כוכבא אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודת כוכבים כתיב הכה ישם אליך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים. Escuchen esto. La Gemara trae esta historia. Rav Papa estaba subiendo una escalera y se le cayó de su zapato, estaba subiendo una escalera y uno de los pies se tropezó, se le cayó del palito, ¿sí? Y como se tropezó estaba a punto de caerse, de una altura caerse hacia el piso. Esto pasó con Rav Papa. Entonces dijo Rav Papa sobre el mismo, si me hubiese caído y muerto, es básicamente una muerte de qué estilo? Sequilá, apedrear, que se golpeó con el piso. Como si fuese que profano Shabbat, que la muerte es sequilá, o como si fuese idólatra, que la muerte es sequilá. Y Rav Papa no entendía por qué se merece ese tipo de muerte tan rara. Vino Hiyá bar Midifti, le dijo Rav Papa, ¿será que un pobre se te acercó una vez a pedirte dinero y no le diste? ¿Cerraste el ojo, te hiciste loco y no le diste? Eso es el causante de un castigo de estos. ¿De dónde lo aprendemos? De la baraitá. Dice Rabbi Yoshua ben Korjal la baraitá, una persona que se hace loco y no da tzedakah al pobre, es como si fuese que está, ¿qué? Idolatrando. ¿De dónde lo aprendemos? El pasuk dice la palabra Belial respecto a ayuda a los pobres. Y también dice por otro lado Belial respecto a Bodazará. De la misma manera que respecto a Bodazará está escrito ese castigo de Sequilá. Igualmente aquí, una persona que no da tzedakah, también el castigo, la consecuencia, mirar cuál es. Es como si fuese que está haciendo Avodat Kochavim, le puede llegar una consecuencia de Sequilá, Barminan. Seguimos. Tania. Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossi kol tzedakah b'chesed sheYisrael osim ba'olam hazeh shalom gadol u'praklitin gedolin בין ישראל לאביהם שבע שמים שנאמר כה אמר השם אל תבוא בית מרזיח ואל תלך לספוד ואל תנות להם כי אספתי את שלומי מאת העם הזה וגומר את החסד ואת הרחמים. החסד זו גמילות חסדים, רחמים זו צדקה. La Gemara trae una baraitá y en ella Rabbi Elazar Rabbi Yossi nos dice lo siguiente: todas las acciones de tzedakah, de benevolencia, de bondad que Israel hacen en este mundo, fabrican, al hacer esas acciones, estas tzedakah, estos actos de benevolencia, fabrican una paz entre Am Israel y ¿quién? Akadosh Baruj Hu. Y adicionalmente, crean muchos malachim melitzei yosher. ¿Saben qué es malachim melitzei yosher? Ángeles defensores nuestros. Donde aprendemos del pasuk en Irmiyá. Dice ahí, Ki asafti et shelomi me'et ha'am hazeh,
Hesed et Rahamim. Hesed es Gemirut Hasadim, actos de benevolencia. Rahamim et Tzedakah. Nos dice el pasuk, cuando uno no da Hesed, no da Rahamim, cuando no da Hesed, o sea, no da Gemirut Hasadim y no da Rahamim, no da Tzedakah, Akadosh Baruj Hu agarra a Safti Echelomi, agarra la paz, quita la paz. Pero cuando lo da, aprendemos, aumenta la paz entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel, la unión, la armonía que viajó, ¿no? Sigue diciendo la Gemara, Tania Rabbi Yehuda Omer, Kedolat Tzedakah shemekareve et hageulah shenemar ko amar Hashem shimru mishpat va'asu tzedek, ki kerová yeshuati lavo vetzidkati leigalot. La Gemara trae una baraitá, y en el Rabbi Yehuda nos dice lo siguiente, es tan grandiosa el mérito, es tan importante la mitzvah de Tzedakah, que es una mitzvah que acerca la Geulah, la redención. ¿Dónde lo aprendemos? Un pasuk en Yashaya. Dice el pasuk, Amar Hashem shimru mishpat ve'asu tzedakah, tzedakah, y de inmediato después dice, si haces tzedakah, kerová yeshuati, estará cerca mi salvación, vetzidkati leigalot, y mi redención. Huaya Omer, asarat devarim kashim nivreu ba'olam, har kashe, barzel mechatejo, barzel kashe, ur mefa'apeo, ur kashe, maim mechabim oto, maim kashin, avim sovlim otan, avim kashim, ruach mefazartan, ruach kashe, גוף סובלו, גוף קשה, פחד שוברו. פחד קשה, יין מפיגו. יין קשה, שינה מפקחתו. ומיתה קשה מכולם. וצדקה מצלת מן המיתה, דכתיב וצדקה תציל ממוות. Decía también Rabbi Yehuda respecto a la fuerza de la mitzvah de tzedakah lo siguiente: hay 10 cosas fuertes en este mundo. Una montaña es fuerte, pero un metal, un cuchillo, una sierra puede cortarla. El metal es fuerte, pero el fuego lo puede derretir. El fuego es fuerte, puede quemar lo que sea, pero el agua lo puede apagar. El agua es fuerte, pero las nubes los cargan, ¿sí? La lluvia. Las nubes son fuertes, pero los vientos los pueden mover. Los vientos también son fuertes, pero el cuerpo lo carga. Sabemos que el cuerpo de la persona está lleno o tiene parte de viento, de aire. El cuerpo es fuerte, puede hacer mucho, pero el miedo lo rompe, lo debilita. El miedo es fuerte, pero con unas copitas de vino, ¿sí? Quita la fuerza. El vino es fuerte, pero cuando uno duerme, baja el efecto del vino. Y hay algo más fuerte de todo. La dormida, pero la dormida es parte de algo, parte de la muerte. La muerte es lo más fuerte que hay. Y aún así está escrito que el que da tzedakah, tatzil mimavet, lo salva de la muerte. Imagínense ustedes qué fuerte es la tzedakah. Sigue diciendo la Gemara, Tarash Rabbi Dostai Rabbi Yanai, Bour Eshelo que midat akadosh baruch hu midat basalvada mavidoron gadol lemelech, safek mekablim menu, safek mekablim oto menu, vimtin tzelomar mekablim oto menu, safek roe pene amelech, safek no roe pene amelech, veakadosh baruch hu enochen, adam noten peruta leani, zocheu mekabel pene shchina sheneemar, ani betzedek echayze faneja, esbera beakitz temunateja. Decía Rabbi Dostai Rabbi Yanai lo siguiente, miren qué belleza esto. Fíjense que el rey de carne y hueso no es igual a como actúa ¿quién? Akadosh Baruj Hu. Un rey de carne y hueso, si una persona les trae un regalo grande al rey, puede ser que los esclavos del rey ni lo reciban. No es seguro que lo reciban. Puede ser que lo reciban, puede ser que no. Y también si lo reciben y aceptan el regalo, no es seguro que esta persona que está dando el regalo pueda ver la cara del rey. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu no es así. Cuando una persona le da una perutá, no un regalo grande, una perutá a un pobre, tiene el mérito de ver la cara, la presencia divina, mejor dicho, de Akadosh Baruj Hu. Como dice el pasuk en Teilín 17, Ani betzedek echayze faneja, con tzedakah voy a ver tu cara. Rabbi Elazar Yair prutale ani vahadar matzle, amar dichtiv, Ani betzedek echayze faneja. Rabbi Elazar decía de este pasuk otra explicación, que siempre antes de rezar daba tzedakah y después rezaba. ¿Por qué? Porque el pasuk dice Ani betzedek, tzedakah, y después echayze faneja, después ver a Kadosh Baruj Hu, que es amidá, presencia divina de Dios. Primero la tzedakah y después rezar.
מהי הסבעה בהקיץ תמונתך? אמר רב נחמן בר יצחק, אלו תלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא מסבירן מזיו השכינה לעולם הבא. La Gemara explica la segunda parte de ese pasuk. Ani betzedek yechezef aneja. Después la segunda parte es esbea beakitz temunateja. ¿Qué significa esbea beakitz temunateja? Dice Rav Nachman bar Yitzchak, se refiere a los talmidei jajamim, los alumnos de la Torah, los jajamim que estudian Torah y se esfuerzan y quitan el sueño de sus ojos, no permiten que el ojo se cierre. Se esfuerzan para estudiar sin parar en este mundo, y Akadosh Baruj Hu se encarga de saciarlos de la luz de la presencia divina. ¿En dónde? En el mundo venidero. Esbea beakitz temunateja. Akadosh Baruj Hu va a saciar esbea beakitz cuando se mantienen despiertos, estudiando todo el tiempo. Amar Rabbi Yochanan Mai dichtiv malve Hashem honen dal ilmale mikra katuv y efshar leombro que vayachol eved lo ve le ish malve. Fíjense esta grandeza de Tzedaká. Dice Rabbi Yochanan, hay un pasuk en Mishle, capítulo 19, versículo 17, que dice, Malve Hashem honen dal. ¿Qué significa esto? Honen dal es misericordioso con el pobre. Una persona que es misericordioso con el pobre es como si fuese Malve Hashem. Es como si fuese que le está prestando dinero a ¿quién? A Hashem. Si uno es misericordioso con el pobre y le da dinero al pobre, es como si fuese que le está prestando dinero a ¿quién? A Hashem. Dice Rabbi Yochanan, si no lo dice el pasuk, no podemos atrevernos a decir algo así. Pero como lo dice el pasuk, sale algo increíble, que si uno cuando le da tzedaká a un pobre es como si fuese que le está prestando dinero a ¿quién? A Hashem. Es como si fuese que uno es prestamista y Dios, que viajó, es prestatario, o sea que es como si fuese esclavo de uno y tiene que hacer mucho por nosotros. Así dice, tiene que devolver con miles de verajot. Seguimos. Amar Rabbi Yehia bar Abba Rabbi Yochanan, כתיב, לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. וכתיב, לא יועילו אוצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. שתי צדקות הללו, למה? אחת שמצילתו ממיתה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהינום. ואיזו היא מצילתו מדינה של גיהינום? הוא דכתיב בעברה. דכתיב יום עברה, היום ההוא. ואיזו היא שמצילתו ממיתה משונה, נותנה ואינו יודע למי נותנה, נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה. נוטלה ואינו יודע למי נוטלה לאפוקה מידי מרוגבה. נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה לאפוקה מידי רבי אבא. ואלה איך להביד להיטב לארנקה של צדקה. Escuchen bien, Rapotay. Dice Rabbi Yehia bar Abba en nombre de Rabbi Yochanan. Está escrito en un pasuk. Recuérdense dónde están los dos pasukim. Uno está en Mishle, capítulo 11, versículo 4. Recordemos, versículo 11, capítulo 11. Y otro está en Mishle, capítulo 10, versículo 2. Recordemos el capítulo 10. Uno está en el 11, otro está en el capítulo 10. El primero que está en el 11, que en verdad es el segundo, pero la Gemara lo trae en este orden, dice, Lo yoil hon beyom evra, utzdaká tatzil mimavet. ¿Sí? La tzedaká lo salvará de la muerte. Por otro lado, en el capítulo 10, dice, Lo yoilu otzrot resha, utzdaká tatzil mimavet. También dice tzedaká tatzil mimavet, que la tzedaká lo va a salvar de la muerte. ¿Para qué se necesitan dos veces tzedaká tatzil mimavet? Uno en capítulo 11 y otro en capítulo 10. Responde la Gemara, te voy a explicar. Para enseñarte que la tzedaká te salva de una muerte rara. Eso es un pasuk. Y otro pasuk es que la tzedaká te salva del juicio del infierno. De la muerte del infierno. Dos tipos de muerte. La muerte, uno es de una muerte rara, el momento que uno muere que no sea raro. Y otro de la muerte del infierno. Por eso dos veces tzedaká tatzil mimavet. Dice la Gemara, bueno, ¿cuál es cuál? Dice la Gemara, el que está en el capítulo 11 es el de que te salva el juicio del infierno. ¿Por qué? Porque al principio dice Lo yoil hon beyom evra utzdaká tatzil mimavet. Evra habla que es Yom Evra, el día de Yom Adin, del juicio, como dice el pasuk Yom Evra o Yom Ahu, o sea, el infierno, es el momento de eso. Entonces la tzedaká te salva de eso. Y el otro, ¿sí? El capítulo 10 es el que te dice que te salva tzedaká tatzil mimavet, no el infierno, porque ya está dicho en el capítulo 11, sino de qué? Te salva de una muerte rara. Ahorita, ¿es la misma tzedaká? ¿Qué tipo de tzedaká? Pregunta la Gemara, es esa que te salva de una muerte rara. Dice la Gemara, escuchen bien, cuando uno da una tzedaká y no sabe a quién se la está dando, y el pobre la agarra y no sabe de quién la está agarrando. O sea, tzedaká baseter. Ni uno sabe a quién, ni él sabe de quién. Dice la Gemara,
Y esto básicamente no es como hacía Marukva y no es como hacía Rabbi Abba. ¿Por qué? Marukva, él lo ponía, él entregaba dinero, daba tzedaká y lo colocaba en la entrada de en la puerta del pobre. Entonces, él sabía a quién le daba, pero el pobre no sabía, pero él sí sabía. Y por otro lado, tampoco es como Rabbi Abba, porque Rabbi Abba, él colocaba las monedas atrás de él, ¿sí? Entonces, en este caso, él no sabía a quién se lo daba, pero el pobre sí sabía de quién lo agarraba. Y aquí dijimos que la tzedakah ideal es ni uno ni otro. Ni sabes a quién se lo das, ni el que lo recibe sabe de quién lo está agarrando. Dice la Gemara, entonces, ¿cómo se hace esa tzedakah? ¿Cómo es? Dice la Gemara, hay que darlo a la kupá de tzedakah. Hay un gabay de tzedakah, uno lo da ahí, ¿sí? El único que sabe es el gabay. Y el gabay se lo da al pobre. Y así el pobre está recibiendo un dinero del tercero, y el tercero no sabe que es que pobre, y él no sabe de quién es el que lo puso ahí, porque está el dinero de todos. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Meitive, Maya hace Adam, Viulo Banim Zeharim. Rabbi Eliezer Omer, Yefazer Maotav La'anim. Rabbi Yoshua Omer, Yesamach et Ishto, Yesamach Ishto, לדבר מצווה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם פירותה לארנקה של צדקה, אלא אם כן ממונה עליו כרבי חנינא בן תרדיון. כי כאמרינן ממונה עליו כרבי חנינא בן תרדיון. Será, no me cuadra. Que tú me dices aparentemente que siempre hay que poner lo ideal para hacer la tzedakah es que no se enteren ni quién es el que está dando ni quién es el que está recibiendo. ¿Y cuál es la solución para eso? Que lo dé a dónde la culpa de tzedakah. Dice, no me cuadra porque hay una baraita que dice, ¿qué tiene que hacer una persona para que tenga el mérito de tener hijos varones? Dice Rabbi Eliezer que dé tzedakah a los pobres. Rabbi Yoshua dice que alegre a su esposa antes de tener relaciones con ella. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que no dé inclusive ni una peruta a la culpa de la tzedakah de la ciudad, a menos que el encargado, ¿sí?, sea alguien como Rabbi Hanina ben Teradión. Vemos que todo lo que es bueno darle culpa de tzedakah es cuando hay alguien encargado como Rabbi Hanina ben Teradión, no cualquier culpa de tzedakah. Responde la hermana, sí, cuando dijimos antes que hay que darlo a qué, a la culpa de tzedakah, es únicamente cuando el encargado es alguien fiel, amín, correcto y derecho, como quién, como Rabbi Hanina ben Teradión. Seguimos. Amar Rabbi Abau, Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Bame tarum keren Israel, amarlo bekitisa. Dice Rabbi Abau lo siguiente, le preguntó Moshe a Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, ¿cómo se va a enaltecer el pueblo de Israel por encima del resto de las naciones? Dice, ¿sabes cómo? Con kitisa. ¿Qué es kitisa? Kitisa, con donaciones, con el shekel que cada uno daba. Con donaciones, con tzedakah, se levantará el pueblo de Israel, se enaltecerá. De Amar Rabbi Abba, שאלו את שלמה בן דוד, הדייכן כוחה של צדקה, אמר להם צאור ומה פירש דוד אבא, פיזר נתן לאביונים צדקתו עומד לעד, קרנו תרום בכבוד. רבי אבא אמר, מהכה הוא מרומי משכון מצדות צלעים משגבו, לחמו ניתן מימיו נאמנים. אתה מרומי משכון מצדות צלעים משגבו, משום דלחמו ניתן ומימיו נאמנים. Dice Rabbi Abba, le preguntaron al rey Salomón, a Shelomo ben David, el hijo de David Amelech, ¿qué tan fuerte es la fuerza, el impacto de la tzedakah? Le dice, fíjense lo que dijo mi padre, David Amelech, en el pasuk en Tehilim, Salmo 112. Pizar natan levionim tzidkato me'elad, karno tarum bechavod. Cuando una persona da tzedakah, ¿sí?, el que dio la tzedakah va a ser bendecido con un honor y un kabod eterno. Otra fuente, Rabbi Abba dice que donde aprendemos que el que da tzedakah tendrá kabod eterno, no kabod de este mundo, kabod de calidad, como decimos. Lo aprendemos del pasuk en Yeshaya, de otro lugar. Humeromi mishkon, mitzadot zelaim misgavo, lachmo natan, memav neemanim. ¿Por qué meromi mishkon y por qué mitzadot zelaim misgavo? ¿Por qué va a estar en altes? ¿Por qué va a estar alto? ¿Por qué va a tener kabod? Porque lachmo nitan, umemav neemanim. Porque dio pan, porque dio tzedakah. Sigue diciendo la Gemara de Amar Rabbi Abba Ushalu et Shelomo. Eizeu ben haolam haba amar lahem kol shekeneged
זקניו כבוד, כי דרב יוסף, ברי דרב יהושע חלש, אינגיד, אמר לאבו, מהי חזית? אמר לעולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לעולם ברור ראית. וענן, איכי חזיתינן? אמר לה, כי איכי דחשבינן הכא חשיבינן הטעם. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ושמעתי שהיו אומרים, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. מה הניעו? הנה אמר רבי עקיבא וחבריו משום הרוגי מלכות ותו לא פשיטא ולאו הכי נמי, אלא הרוגי לוד. Dice Rabbi Abao, le preguntaron otra cosa al rey Salomón, a Shelomo Amelech. ¿Qué le preguntaron? ¿Quién es el que amerita estar en el Olam Abba, en el mundo venidero? ¿Sí? Que recibe recompensa eterna. Les dijo Shelomo Amelech, ¿saben quién? Cualquier persona que ustedes vean acá, que lo respetan no por su riqueza, sino por su sabiduría, ese se merece ¿qué? Olam Abba, porque es por su sabiduría. ¿Y dónde vemos esto? En la siguiente historia. Rabbi Yosef, hijo de Rabbi Yoshua, se enfermó y está escrito que tuvo una muerte por unos minutos. Se murió y volvió y resucitó. ¿Sí? Entonces, cuando volvió, le preguntó su padre, le preguntó Rabbi Yoshua a Rabbi Yosef, su hijo, ¿qué viste ahí arriba? Le dice, querido padre, le dice Rabbi Yosef a Rabbi Yoshua, su padre, le dice, querido padre, vi un mundo al revés. Los que aquí en este mundo por sus riquezas son importantes, allá arriba los vi no importantes. Y lo que en este mundo pobres tienen sabiduría, pero son pobres y no tan importantes, allá los vi ¿qué? Importantes. Mundo al revés, allá arriba vi. Le dice el padre Rabbi Yoshua a su hijo Rabbi Yosef, querido hijo, viste un mundo real y verdadero. Así es. No por ser rico va a ser más importante, la sabiduría es la fuerte aquí. Se le preguntó después Rabbi Yoshua, el padre al hijo, ¿y cómo viste a los jajamim? Listo, me mencionaste que al rico, que aquí está arriba, allá lo viste abajo. Y al pobre, que aquí está, en este mundo está abajo, allá lo viste importante. Pero ¿cómo viste a los jajamim? Los también de jajamim, ¿cómo los viste? En el caso anterior es pobre. O sea, al principio hasta ahorita estaba hablando de ricos y pobres nada más. ¿Sí? Entonces ahorita viene y pregunta, ¿cómo viste a los también de jajamim? A los también de jajamim, aquí los vi igual. ¿Sí? De la misma manera que aquí los respetan por su jochma, también arriba tienen su nivel de jochma. Entonces aquí vemos, Raya prueba lo que dijo Rabbi Abao, que cualquier persona en este mundo que lo respeta no por su riqueza, sino por su sabiduría, seguro es que ven a Olam Abba. Bueno, Rabbi Yosef sigue contando lo que vio arriba. Dice, y escuché, no nada más vi, sino escuché, que decían, bienaventurado sea aquel que venga con su estudio en su mano, o sea, que no se le olvidó su estudio cuando llegó allá arriba. Y también escuché que decían que los Arugé Malhut, ¿qué es Arugé Malhut? Los que fueron asesinados por las autoridades, las otras naciones, ¿sí? Tenían un nivel tan alto que nadie podía, ningún individuo ahí arriba podía acercarse a ellos. ¿Quiénes son esos Arugé Malhut? Aparentemente los Arugé Malhut clásicos, ¿quiénes son? Los romanos. Sí, Arugé Malhut era Rabbi Akiva y sus compañeros. Pero no me cuadra, porque mashma que ellos tenían ese nivel por ser Arugé Malhut, Rabbi Akiva y sus compañeros, nada más por Arugé Malhut, tenían también, de por sí, también sin Arugé Malhut, tenían un nivel muy alto de Jochma, de Tzadikut, de Maasim Tovim, de todo lo bueno. Aquí se refiere a los Arugé Lod, ¿sí? Los que fallecieron, los asesinados en la historia de Lod, por el hecho que tuvieron Mesirut Nefesh, santificaron el nombre de Dios, por eso, Dios, por el hecho que nada más tenían ese mérito, ya tuvieron un nivel alto. Seguimos la Tania. Amar la Rabbi Yohanan mezakay letalmidav. Banay, mahu she'amar hakatut tzedakah tenomem goy, vehesed leumim hatat. Okay. Explico esa primera parte de la baraita. La Gemara trae una baraita, escuchen bien, son varias respuestas que se van a dar, pero sobre una misma pregunta. Le dijo Rabbi Yohanan mezakay a sus alumnos. Hay un pasuk en Mishle, escuchen bien este pasuk en Mishle, capítulo 14, versículo 34. Dice así, cito, Tzedaká teromem goy vehesed leumim hatat. La tzedaká enaltecerá al goy, o sea, la nación, vehesed, actos de benevolencia, leumim, vamos a ver qué es leumim, hatat, pecado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver, por qué el hesed, actos de benevolencia, va a ser un pecado? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el goy, la nación, con leumim? ¿Qué es lo que está pasando en este pasuk? Y cada uno de los alumnos dio una respuesta. Aclaro, todas son muy similares, pero cambian un detalle pequeño.
נענה רבי אליעזר ואמר צדקה תרומם גוי אלו ישראל דכתיבו מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וחסד לאומים חטאת כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושים חטאו להם שאינם עושים אלא להתגדל בו כמו שנאמר דין להבון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיה ומצלעין לחיי מלכה ובנוהי ודאבי דחי לאו צדקה גמורה היא, והתניא אומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי, בשביל שיזכה לעולם הבא, הרי זה צדיק גמור לא קשה. כאן בישראל, כאן בבית כוכבים. La primera explicación para este pasuk la dio ¿quién? Rabbi Eliezer. ¿Qué dijo Rabbi Eliezer? Tzedaká teromem goy, la tzedaká enaltecerá a la nación, ¿se refiere a qué nación? Israel. Como dice el pasuk, refiriéndose a Israel, goy echad baaretz, mika mecha Israel goy echad baaretz. La segunda parte, la segunda mitad de Gesed Leumim Hatat, se refiere a que actos de benevolencia y de tzedaká que hace el resto de las naciones, los idólatras, es considerado para ellos que Hatat, un pecado mamash. ¿Por qué? Porque la razón por la cual lo hacen no es con buenas intenciones, sino es para enaltecerse. Como dice el Pasuk en Daniel respecto a Dariavesh, Hasheni, el segundo, el rey de Parás, ¿sí?, que ordenó a sus esclavos ayudar a la construcción del templo del Bet HaMikdash, ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que los judíos recen por él, o sea, para enaltecerse, no por otra razón. Dice Mari, ¿cuál es el problema? ¿Que acaso quedarse de acá para que reciba una verajá, para que reciba algo bueno, está mal? ¿Por eso va a ser considerado un pecado? No me cuadra, porque en la Baraita está escrito que si una persona viene y dice, voy a dar un cela para tzedaká, para que mis hijos vivan, para que les vaya bien a mis hijos, o para que tenga olam haba, está permitido, está tikamur, no hay ningún problema. Dice la Gemara, esta Baraita está hablando cuando un Israel dice eso. Cuando un gentil dice, un idólatra dice eso, no, es un pecado. ¿Por qué? Cuando un Israel dice eso, en verdad su intención es dar tzedaká. Adicionalmente, por favor, por este mérito, mándame esto. ¿Sí? Y si al final no se lo mandan, no se arrepiente de la tzedaká. A diferencia del idólatra, cuando lo da, para que tenga verajá, para que esto, si al final no le llega, se arrepiente de la tzedaká. Entonces, eso es pecado. Esa fue la primera explicación de Rabbi Eliezer. ¿Sí? Como dije, vamos a ver más explicaciones. Son muy similares, solo cambia qué pasuk se trae y qué respecto. Bueno, vamos a ver cada una. Naná Rabbi Yoshua be'amar. El segundo alumno Rabbi Yoshua dijo lo siguiente. Naná Rabbi Yoshua be'amar. Tzedaká teromem goy elo Israel dichtibu mika mecha Israel goy echad. Vechesed lomim hatat. Kol tzedaká vechesed shomot odei choim osim. Chetu lahem she'en osim ela kede shetimashech malchutan. Sheneemar lahem malka. Milki shvaralach. Vachatach betzidka. Peruk. Vavayatach b'michananain. Hen teheve arka. Segunda explicación la dijo Rabbi Yoshua. Como dije, la primera parte casi todo es igual a la anterior. Tzedaká teromem goy, la tzedaká enaltezará a quién, al goy a quien se refiere a Israel, como dice el pasuk que meja Israel goy echad baaretz. Vejezet leumim hatat, y actos de benevolencia de leumim es pecado. ¿A qué se refiere? Que todos los actos de benevolencia, tzedaká, de los gentiles idólatras son considerados un pecado para ellos. ¿Por qué? Porque lo hacen, escuchen bien, a diferencia de la primera explicación, que lo hacen para leromén, para enaltecerse, ellos lo hacen para que se mantenga su reinado, muy parecido. Y trae otro pasú como prueba en Daniel, que efectivamente ahí ellos dicen, Teheve arkalish levetach. Ahí está hablando cuando Daniel le interpretó el sueño a Nebuchadnezzar, el rey de Babel, que había que el sueño que tenía es de que había un decreto sobre el rey, de un decreto malo. Entonces Daniel vino y le dijo, mira, te aconsejo, ¿sí?, para que no tengas este decreto, que ayudes a los anim, a los pobres, y así se va a alargar tu tranquilidad, tu reinado. O sea que la razón que ellos dan es ¿con qué? Con intención de alargar. Y también aquí tenemos que llegar a la explicación anterior en el punto de que, pero está escrito en la Baraita que si uno da de acá para que le pase algo bueno está permitido. Eso es en Israel, en un gentil. Próxima explicación, Naná Rabban Gamliel ve'amar. Esta ya es un poco más diferente. Tzedaká teromem goy, elu Israel dichtibu miki amecha Israel vegomer, vechesed leumim hatat, kol tzedaká vechesed shovel kochayim osim vechesed ulaim she'en osim, ela leityaher bo, vechol hamityaher nofel bagehinom, sheneemar zed yahir let shemo ose be'ebrat zadon, ve'el ebra el hagehinom, sheneemar yom ebra hayom hau. Amar Rabban Gamliel, עדיין אנו צריכים למודעי. רבי אליעזר המודעי אומר,
צדקה תרומם גוי, אלו ישראל דכתיבו מי כבחסד לגוי אחד, וחסד לאומים חטאת, כל צדקה וחסד לגוי הם עושים, חטא אולי שאין עושים אלא לחרף אותנו בו שנאמר ויבא ויעש השם כאשר דיבר, כי חטאתם להשם ולא שמעתם בקולו, היה לכם הדבר הזה. La tercera explicación la dice Rabban Gamliel, también similar. Él dice, ya cambia un poquito más, pero sigue siendo similar. Tzedaká teromem goy igual. ¿Qué es? La tzedaká que da un Israel, goy, lo vale enaltecer al goy, a la nación Israel. Umika Israel, goy ejad. El pasuk está escrito goy respecto al Israel. La segunda parte del pasuk, vejesel de umim hatat, se refiere a cualquier tzedaká o acto de benevolencia que hace quien, el idólatra. Eso es considerado que es el de umim, actos de leumim del resto de las naciones, hatat, pecado. ¿Por qué? Porque la razón que lo hacen, a diferencia de la primera explicación que es para enaltecerse, a diferencia de la segunda explicación que es para mantener el reinado, lo hacen para orgullecerse, por orgullo. Yuhará, para litiaer. Sí, para litiaer. Y aquí, a diferencia de las primeras dos explicaciones que traen un versículo para comprobar esto, él no trae un versículo como prueba. ¿Sí? Simplemente aumenta y dice, y una persona que tiene yohará, que tiene ese orgullo, el castigo de él es ¿qué? Geinam, infierno. Como está escrito en el pasuk en Mishle, sobre esto se trae un pasuk, Zer Yahir lechemo se beevrat zadon. Yahir, yohará, orgullo, beevra. ¿Evra qué es? Geinom. Sí, el día de la muerte que uno va al Geinom. Y aumenta Rabban Gamliel y dice, pero todavía necesitamos, para complementar mi explicación, necesitamos la explicación de Rabbi Eliezer Amodai. Sí, otro jajam, Rabbi Eliezer Amodai. ¿Por qué? Porque hay algo faltante, hay muchas explicaciones. ¿Por qué? La explicación clásica es porque él dice su explicación, pero no trae un pasuk para sostener, a diferencia de las primeras dos explicaciones, como dice énfasis como mencioné antes. ¿Qué dice Rabbi Eliezer Amodai? Tzedaká teromem goy, tzedaká enaltecerá a la nación. ¿A qué nación se refiere? Israel. Goy, goy, had baaretz. Gesed lo mismo, ¿a qué se refiere? Que la tzedaká y el gesed que hace el idólatra es un pecado para él. ¿Por qué? Porque lo hacen para agraviar y ofender al pueblo de Israel. ¿Sí? Lo aprendemos, eso sí, aquí sí trae un pasuk, ¿sí? Como dice Nebuzaradán, le dice Ermiyahu cuando sacó a Israel de Babel, Vayave, vayas Hashem kasher diber, ki hatatem lashem lo shematem ekolo, aelachem adabar hazeh. Según esta explicación, el Obed Kohanim cuando hace tzedaká es para decir, mira, ustedes no dan, nosotros sí damos, nosotros hacemos, ustedes no. Sí, o sea, como para ofender, la intención es para orgullo, yohará, tiene que ver con lo de antes, y le jaref, agraviar y ofender. Seguimos, Rabotai. Próxima explicación. Naaná Rabbi Nehunia ben Akana ve'amar tzedaká teromem goy v'chesed de Israel ulu'umim hatat. Aquí ya cambia completo. Hasta ahorita eran muy similares todas las explicaciones, como se dieron cuenta. Rabbi Nehunia ben Akana ya cambia. Dice, hasta ahorita nosotros entendíamos tzedaká teromem goy es la primera parte y chesed leumim hatat, segunda parte. Dice, no. La primera parte es tzedaká teromem goy v'chesed. O sea, la primera parte que habla sobre Israel se refiere a tzedaká y chesed. Tzedaká enaltecerá al goy, que es el goy, a la nación, o sea, Israel, goy had baaretz, y también lo enaltecerá a este goy, a esta nación Israel, que es el chesed, del acto de benevolencia. Y después, umim hatat. Eso es respecto a el resto de las naciones tienen pecados. O sea, ¿por qué? Porque ellos no dan tzedaká. El hecho que no dan tzedaká, por eso es hatat. Entonces, tzedaká y chesed, sí, enaltecerán a la nación judía, a la nación de Israel. ¿Sí? Umim, a diferencia del resto de las naciones, no tiene sino únicamente que hatat. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque dan y es considerado mal, sino porque no dan. Amar en Rabbi Yohanan ben Zakkai talmidad, nirim diré Rabbi Yohanan ben Akana, mi divaray o mi divrechem. Lefi sheuno ten tzedakah v'chesed de Israel, u'zdei kochaim hatat. Michal de Unami amar, maihi. Yatan amar en Rabbi Yohanan ben Zakkai, que shesha hatat mechaperet al Israel, kach tzedakah mechaperet al umot haolam. Después de que Rabbi Yohanan ben Zakkai preguntó cuál es la explicación de este pasuk, ¿y cuántas explicaciones dimos en total? 4, muy bien. ¿Sí? Viene Rabbi Yohanan ben Zakkai y dictamina y dice, la verdad, la mejor explicación es la última, la de Rabbi Yohanan ben Akana. Mejor que la mía y mejor que la de todos ustedes, mis alumnos. ¿Por qué? Porque según la explicación de él sale que la palabra tzedaká y chesed en el pasuk se relacionan con Israel. A diferencia de las explicaciones de otras explicaciones, que tzedaká está relacionado, tzedaká está relacionado, tzedaká teromem goy, tzedaká con Israel, y chesed relacionado con los gentiles. Ahorita fíjense bien,
Rabbi Yohanan, y aquí acaba la baraita, ¿no? Pero Rabbi Yohanan dice esto, dice, la mejor explicación es la de Rabbi Yohanan Akaná, mejor que las suyas y la mía. Ahorita, nosotros nunca mencionamos una que dio Rabbi Yohanan Ben Zakkai. ¿Cuál es la explicación de Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Se te voy a explicar. Rabbi Yohanan Ben Zakkai decía que la explicación de este pasuk, cuando dice Tzedaká teromem goy vejese leomim hatat, se refiere a decir que Tzedaká teromem goy, de la misma manera que o sea, Rabbi Yohanan Ben Zakkai explicaba que la palabra hatat en el pasuk, que hasta ahorita nosotros entendíamos que es que pecado no es pecado, sino es expiación. Lo contrario, ¿sí? Korban hatat, ¿sí? Korban hatat, que viene a expiar, ¿sí? Se viene a decir, mira, tzedaká teromem goy, vehesed leomim hatat. O sea que la tzedaká y el gesed de las naciones, el tzedaká de Israel y el gesed de las naciones, pueden hacer ¿qué? Pueden expiar los pecados, ¿sí? Esa es la explicación de él. Pero de todas maneras, Rabbi Yohanan Ben Zakkai dijo que la mejor explicación, ¿cuál es? La Rabbi Yohanan Akaná. ¿Por qué? Porque él mete tzedaká y gesed a favor de Goy, Mikam Gesed Goy Hat de Israel. Seguimos. Ifra, Hurmiz, Ime de Shabor Malka, Shadrar ba mea dinare, le kamed Rabbi Ami, velo kablinu. Shadrinu kamed de Rabba be kablinu, mishum shalom malchut. Shamar Rabbi Ami ikpad. Amar, letle bivosh ketzirati shavarna nashim baot meirot ota. Verraba mishum shalom malchut. Rabbi Ami, nada mishum shalom malchut. Teibaire le mifliginu la niyev de kochavim. Verraba nami la niyev le avinu. Rabbi Ami de ikpad hu de los saimuakame. La Gemara trae la siguiente historia. Esta historia pasó con Ifra Hurmiz, que ya mencionamos este personaje antes. ¿Quién era esta persona? Ifra Hurmiz, la mamá de Shavor Malka, del rey Shavor. Ifra Hurmiz mandó, escuchen bien, 400 dinarim, 400 monedas de dinarim a Rabbi Ami. ¿Para qué? Rabbi Ami era Gabbai Tzaka, era recolector de fondos. Se lo dio a él para que lo reparta a los pobres judíos. Rabbi Ami no lo aceptó, porque no quería que esta idólatra tenga recompensa y méritos por esta mitzvah. Bueno, Ifra Hurmiz, esta señora, no se rindió. Fue con otro jajam, con otro Gabbai. ¿Con quién? Con Rabba. Dice, mira, te doy 400 dinarim para que lo repartan a los pobres. Y Rabba lo aceptó. ¿Pero por qué? Por Shalom Malchut. Ella era la mamá del rey. Es por paz y unión con el rey, con el gobierno. Es importante a veces selquear, ¿sí? Como decimos, cerrar un ojo. Rabbi Ami se enteró después que Rabba lo aceptó y se molestó con él. Le dijo Rabbi Ami, ¿cómo tú, Rabba? ¿Cómo recibe algo así? Está escrito en el pasuk. O sea, el pasuk, el profeta aquí en ese pasuk, básicamente está comparando la mitzvah de acá, está comparando la mitzvah de acá con el líquido que queda en la planta. El líquido para la planta es buenísimo, pero cuando se seca, ¿qué le pasa a la planta? Se acaba. Igualmente la tzedaká es buenísima, pero cuando no hay tzedaká, se acaba. Entonces, básicamente, ¿cómo tú le aceptas la tzedaká a este idólatra? Le vas a dar más recompensa y más méritos para que siga. Gemara responde, Rabba dijo que Mishum Shalom Malchut, por paz y unión, como dijimos, con el reinado. Dice la Gemara, ¿sabes qué? ¿Por qué Rabbi Ami se molestó con Rabba? Tenía que haber entendido que Rabba lo recibió ¿por qué? Por Shalom Malchut. ¿Por qué se molestó con él? Responde la Gemara, Rabbi Ami se molestó porque, ¿sabes qué? Yo entiendo la razón, Shalom Malchut, que por reinado hay que recibirlos. Pero recíbelos y no solo repartas a pobres judíos, sino repártelos a quién? A pobres idólatras también, para que no tengan esa recompensa fuerte. Y dice la Gemara que en verdad Rabba lo recibió por Shalom Malchut y no se lo dio a los pobres judíos en verdad, sino ¿a quién? A los pobres idólatras. Y Rabbi Ami se molestó con él porque no le contaron la historia completa. Así explica la Gemara. Sigamos hasta la Mishnah. Tania. אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על הקופה של צדקה. פעם אחת בת האישה לפניו בשתי בצורת, אמרה לו, רבי פרנסני. אמר לה, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום. אמר לו, רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בניה מתים. עמד ופרנסה משלו. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת, כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שיחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו. מיד קראו לו גזר דינו. תנא הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. La Gemara trae una varita, escuchen esta historia. Dijeron sobre Benjamín Tzadik
que era el Gabay de la Tzedaká, era el encargado de su ciudad y la Gabay de la Tzedaká. Una vez vino una señora en los años de hambruna y le dijo, necesito dinero, necesito parnasá, ayúdame. Le dice, Rebbi, ayúdame por favor. Le dice, te juro, un lenguaje de juramento, que no tengo en la alcancía nada para darte. No tengo cómo darte, no es que no quiero darte. Le dice, mira, Rebbi Binyamin, si tú no me das, ¿sí? Si tú no me das, pues yo y mis 7 hijos, le dice esta señora, yo y mis 7 hijos moriremos. De inmediato vino Rabbi Binyamin a Tzadik y le dio dinero, pero no de la copa porque ya no quedaba, sino ¿de dónde? Del particular de él. Y después de un par de días murió Rabbi Binyamin. Vinieron los ángeles celestiales a Kadosh Baruj Hu y le dijeron, Ribono Shel Olam, tú dijiste que el que ayuda a una familia, el que mantiene a un alma de Israel es como si fuese que está manteniendo a todo el mundo. Y este Rabbi Binyamin Tzadik salvó no a un alma, a una mamá con 7 hijos. Y lo vas así sacar, mandarle la muerte. De inmediato rompieron y decretaron ese decreto y volvió a la vida. ¿Sí? Dice en la Baraita, ¿cuántos años le agregaron? 22 años. Sigue diciendo la Gemara otras segulot, otras cosas buenas que hay sobre la tzedaká. Tanu Rabbanan Maaseh bemunbaz hamelech, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו, ואמרו לו אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזן? אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, שנאמר אמת מלט תצמח וצדק משמיים נשקף. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר צדק ומשפט נכון כיסך. אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, ואני גנזתי דבר שעושה פירות, שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות, שנאמר פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי, שנאמר ולך תהיה צדקה. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא, שנאמר והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. La Gemara trae una baraita con una historia increíble con Munbaz Amelech, el rey Munbaz. Era hijo de Hilenia Malká, ¿sí? Munbaz Amelech, ¿qué pasó con Munbaz Amelech, el rey Munbaz? Tenía almacenes, depósitos llenos de riquezas y alimentos. Y en años de hambruna gastó sus almacenes, sus depósitos de sus padres que guardaban dinero, que guardaban riqueza. ¿Para quién? Para dárselo a los pobres en años de hambruna. Vinieron sus hermanos y sus familiares de sus padres y le reclamaron. Le dijeron, no entiendo. Tu padre guardaba, almacenaba, ¿sí? Y tus padres de los padres, todos los padres cada vez tenían más ahí, cada vez guardaban más. Y tú no solamente que no estás guardando más, sino estás ¿qué? Gastando todo lo que hay. Así le dijeron a Munbaz. ¿Y para qué le dijeron eso a Munbaz, al rey Munbaz? Les respondió muy fuerte. Les dijo, miren, mis padres, cuando digo padres, papá, abuelo, bisabuelo, ¿sí? Mis padres, mis antecedentes, ¿sí? Guardaban abajo. Y yo cuando doy y gasto esto, no obstante estoy gastando lo de abajo, pero estoy guardando arriba. Como dice el pasuk, emet meret tzimach vetzedek la tzedaká mishamayim nishkaf. Adicionalmente, mis padres atesoraron, guardaban en un lugar que se puede robar. En estos almacenes pueden venir y robarlo. Yo al dar esto, estoy guardando, atesorando mis méritos en un lugar que nadie lo puede robar. Allá arriba, como dice Tzedek Mishpat, mejor quiseja, hasta allá arriba no existe agarrarlo. Adicionalmente, le dice Munbaz, mis padres guardaban cosas que no sacaban dividendos, no se fructificaban, ¿sí? Guardaban lo que guardaban y eso se mantenía. Y yo, al dar todo esto, estoy guardando frutos allá arriba y recibo también, aparte de la recompensa de arriba, pero también Keren Kayemetlo, Leolam Abba, pero también tienen los perot, los frutos, los dividendos aquí en este mundo. Como dice el pasuk Imrut Tzadik Kitov, Ki prima alelehem yochelu. Los tzadikim hacen algo, dejan, eso es como si fuese la capital, allá arriba, el capital, y aquí, dividendos, intereses. Y no solamente eso, les aumenta Munbaz. ¿Para qué se metieron con él, no?
Le dice Mumbaz, mis padres guardaban depósitos de dinero, material, de riqueza. Y yo estoy guardando depósitos de almas. Como dice el Pasuk, cuando uno ayuda a una nefesh para comer, para sobrevivir, es como si fuese que compró y adquirió ese alma para uno. Y le agrega, le sigue agregando Mumbaz y le dice, nuestros padres, mis padres, guardaban esos almacenes, esos depósitos, atesoraban todas esas riquezas sin tener provecho para ellos, sino para los próximos, para los hijos, para los nietos, pero nunca tuvieron provecho. Y yo estoy atesorando estos méritos y teniendo provecho. Ulejati etzedaka. Y culmina Mumbaz diciendo, por último, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, ¿sí? Abuelos, bisabuelos todos, atesoraban plata y oro, ¿sí? No es tanto, aclaro, todos los almacenes aquí no eran de comida, porque si no se hubiese dañado, era de oro plata, ¿sí? ¿Para qué? Para este mundo. Y yo ahorita estoy atesorando, ¿qué cosa? Zehuyot, méritos. ¿En dónde? En el mundo venidero. Como dice el versículo, el pasuk respecto a la tzedaká, el que da tzedaká, ve'alach lefaneja tzidkeja kevod Hashem yasefeja. Y con esto acabamos las partes de Agadot. Dice la Gemara, ve'imkana ba bet dira areu que anshe ha'ir. Matin tiene lo que Rabbi Shimon ben Gamliel de Tania, Rabbi Shimon ben Gamliel omer, imkana ba karka kol sheu areu que anshe ha'ir. Ve'atania Rabbi Shimon ben Gamliel omer, imkana sham karka hareuya le bet dira areu que anshe ha'ir. Tretanae ve'aliva de Rabbi Shimon ben Gamliel. Y con esto culminamos para hoy. La Gemara ahorita regresa al final de la Mishnah que vimos hace unos días. Mencionamos que los habitantes de una ciudad tienen ciertas obligaciones en participar en los gastos de la ciudad, como por ejemplo muralla, el portón de la muralla, el cuidandero, etc. Y unos habitantes pueden obligar a los otros. Ahorita, ¿desde cuándo pueden obligar estos tipos de obligaciones? Tiene que hacerse ciudadano en la ciudad. ¿Cuánto es? 12 meses. Y vimos que para otras cosas son 9 meses, para otras cosas 6 meses, vimos anteriormente. Sin embargo, comentó la Mishnah que si el que vino recién llegó, pero compró una casa, de inmediato ya tiene que ser partícipe de todos esos gastos. Dice la Gemara, esta opinión de la Mishnah no cuadra con la opinión de Rabban Shimon Gamliel, porque Rabban Shimon Gamliel opina en la Baraitá que si una persona que recién llegó a una ciudad compró cualquier terreno, o sea, inclusive que no es para construir ni casa, ya desde ahí recae la obligación de participar. Nuestra Mishnah dice, tiene que ser comprar casa. Aquí, terreno, cualquier terreno, o sea, no nada más terreno para casa, sino cualquier cosita de terreno, ya eso nos demuestra que se quiere quedar ahí mucho tiempo, ya recae la obligación. Así dice la Gemara. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra que así opina Rabbi Shimon Gamliel, porque hay otra segunda baraita que Rabbi Shimon Gamliel opina que para que recaigan las obligaciones tiene que ser, no obstante, sí, un terreno, pero un terreno que se pueda construir una casa, no cualquier terreno. Dice la Gemara, en verdad hay dos opiniones. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Shimon Gamliel? Uno opina que cualquier terreno, otro opina que Rabbi Shimon Gamliel opina que es un terreno que puede construir una casa. Y nuestra Mishnah opina, no es suficiente terreno. Ni cualquier terreno, ni un terreno que pueda construir casa, sino tiene que ser que compra una casa. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.